Bueno, esta es mi aportación a la mujer que nos solicitó Katy para la célula, en este caso las guerreras, tomamos la decisión de que fuera la mujer sirofenicia o la mujer cananea. Esto la encontramos en Mateo 15, 21 al 28 y en Marcos 7, 24 al 30. Yo hice una pequeña investigación y voy a dar una introducción histórica de lo que era la mujer en el tiempo de esta mujer sirofenicia o cananea. Para esta época, ser mujer significaba ser excluida sistemáticamente de los sistemas y estructuras de poder o de toma de decisiones. No contaban para nada con la mujer. En la mayoría de los casos no podían decidir ni de sus propias vidas. Cuando vemos el escenario y antecedentes de este relato, poco antes Jesús había alimentado a una multitud de 5,000 personas. Después el Señor se fue solo a la montaña para orar. Mientras estaba allí, sus discípulos fueron a cruzar el lago en una barca, que comenzó a soplar una tempestad y los discípulos necesitaban ayuda. Jesús vino al encuentro de ellos caminando sobre las aguas. Cuando Jesús y sus discípulos desembarcaron del otro lado del lago, multitudes que sufrían todo tipo de enfermedades esperaban a Jesús. Tanto él como sus discípulos estaban cansados y fatigados. Los fariseos le hacían preguntas a Jesús con el propósito de obtener una prueba para acusarlo. En ese momento Jesús decidió apartarse del gentío. Quería que nadie supiese a dónde él estaba. Ustedes pueden ver que este preámbulo al relato de la sirofenicia nos dice que Jesús hizo milagros, que salvó a gente enferma, que llevó la palabra a multitudes, que delante de los discípulos paró una tormenta, caminó sobre las aguas. ¿Por qué todo esto antes? Continuamos el relato. ¿Qué pasa? Los fariseos, como ya le dije, le hacían preguntas, o sea, todo estaba en complot. La gente que quería ser sanada, los discípulos con el revolú de la tormenta, los fariseos queriendo encontrarle una culpa a Jesús para acusarlo. Y no está de más decir que todos ellos, incluyendo a Jesús, estaban agotados. Ellos querían ir a un lugar que nadie los siguiera. Se fue a un área llamada Tiro y Sidón, que era un distrito de gentiles. ¿Qué significa esto? Que era un lugar donde normalmente no estaba el pueblo israelí, donde no era común que se creyera en un solo Dios. Ubicado al norte de Galilea, en donde ocurre la historia que vamos a estudiar ahora. Ok. La protagonista de esta historia es una mujer llamada Cananea o de la región de Sirofenicia. No se menciona si ella era casada o quién era su padre. En el texto griego dice que ella gritaba a Jesús, o sea lo que hacía, de manera repetitiva. Y este grito era, por un lado, una confesión y un anuncio, ya que gritaba: Señor, tú que eres el Mesías. O sea, ella le gritaba a una cananea que no era judía, de otra región, era una gentil, le gritaba a Jesús: tú que eres el Mesías, que para ese entonces era como decirle: tú que eres de David, hijo de David. O sea, que ella estaba consciente del linaje de Jesús. Ella estaba reconociendo la autoridad de Jesús.
al pronunciar estas palabras, la mujer extranjera usa un lenguaje y unos términos insólitos en boca de un gentil. Como les expliqué ahorita, ella tenía conocimiento de quién era Jesús. Y mucho menos en ella, que era una cananea. Pues es de conocimiento que la guerra entre el pueblo de Israel y los cananeos era de muchos años, y esto lo encontramos en Números 21 de 1 al 3. Con estas expresiones ella entra al círculo de los creyentes. O sea, ella gritaba repetidas veces: Jesús, tú que eres el Mesías. O sea, entiendan esto. Ella sabía quién era Jesús y ella creía en Jesús. Por otro lado, el grito es una súplica de misericordia. ¿Por qué? Porque ella está dando grito, primero anunciando quién va. Jesús, tú que eres el Mesías, está anunciándole a todo el mundo quién es Él. Y luego gritaba: ten compasión de mí y ayúdame. Miren, reconoce, anuncia quién es Él y luego le pide ayuda. Ten misericordia de mí, ayúdame. Era una súplica la que ella hacía a Jesús, sabiendo quién era ella. Finalmente, el grito es una breve presentación familiar. ¿Por qué? Porque es cuando ella le dice: mi hija tiene un demonio. O sea, que la ayuda que ella estaba pidiendo ni siquiera era para ella, era para su hija. La mujer no pide sanidad o liberación de un modo explícito, sino que pide compasión y ayuda. Curiosamente, la respuesta es el silencio de Jesús, ya que Él nos responde. Por su parte, los discípulos se dirigen al Mesías con un comentario ambiguo. Ellos no sienten misericordia hacia la madre sufriente, sino que están fastidiados. Esta mujer que grita, qué triste, ¿verdad? Por la insistencia de la mujer, porque ella no cayó, siguió gritando: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí, ayúdame. Sigue gritando, sigue insistiendo repetitivas veces. ¿Qué le dicen los discípulos? Mira, esta viene dando gritos detrás de nosotros, como quien dice, sácala. La respuesta de Jesús a los discípulos parece ser una afirmación de los límites del ministerio de Jesús al pueblo hebreo. ¿Qué contesta Jesús? Las ovejas perdidas. ¿Qué significa esto? Que Él a donde iba a ir primero era al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con todo esto? La mujer vuelve a acercarse al Señor. En esta oportunidad el ruego está no solo en las palabras, sino también en la actitud. Miren ahora, ella se arrodilla. Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí, ayúdame. Mi hija tiene un demonio. O sea, lo habló, se acercó, se humilló. Debemos recordar que todo esto está ocurriendo en público. No era ella sola y Jesús. O sea, ella como cananea está humillándose ante Jesús. Jesús responde de un modo fuerte. En ningún otro pasaje Jesús se dirige de esa manera tan enérgica hacia alguien que busca su auxilio. Y siguiendo la línea del pensamiento exclusivista, que muchos podrían decir que es así,
Compara a la mujer extranjera con un perro a quien no corresponde dar comida de los niños. Compara a la mujer con un perro o compara al pueblo que debe reconocerle como a un niño. ¿Qué ustedes se creen? ¿Jesús estaba actuando mal con ella? ¿O Jesús estaba llevándole un mensaje a sus discípulos? Y trae a colación el pan, alimento de vida. ¿A quién él quería darle vida? ¿A quién él le estaba hablando? ¿A ella o a sus discípulos? Esta mujer extranjera que reconoce a Jesús como el Mesías está dispuesta a aceptar las migajas o sobras que caen al suelo de la mesa del alimento de los niños. Ella reconoce que la misión de Jesús se extiende para todos, ya que anteriormente Jesús había sanado a otros no judíos, y esto lo vemos en Mateo 14, 34 al 36. Ella trae a colación la mesa. Cuando en la palabra se habla de la mesa de Jesús, siempre ustedes van a ver que se constituyen mesas proféticas, porque se establecen pronunciamientos que perseguían y validan los privilegios, validan los privilegios del amor, la dignidad, la paz, la igualdad y la justicia. O sea, si usted ve un relato de la palabra de Dios donde Jesús está a la mesa, busque, estúdielo, que hay pronunciamientos proféticos ahí. Y Jesús está rompiendo barreras. En este caso, Jesús estaba rompiendo la barrera exclusivista que aún así tenían los discípulos. Esta demostración de fe conmueve a Jesús, quien exclama: mujer, tú sí tienes confianza en Dios. En el griego original dice: grande es tu fe. Y el Mesías pronuncia la respuesta tan esperada: lo que has pedido se hará. El evangelista, para certificar esto, cierra el episodio mencionando: y en ese mismo momento, o en ese mismo instante, su hija quedó sana. ¿Cuál es la conclusión? Jesús con este relato nos enseña que el reino de Dios es para todos, demostrándole a sus discípulos que no importando quién sea, si tiene fe, recibirá. Jesús, a través de la demostración de fe de esta mujer, rompió barreras de estereotipos, de exclusivismos. Él no trató mal a la mujer. Él le demostró a sus discípulos que hay que creerle y tener fe, pues el reino de Dios es para todos. Y esta mujer cananea que reconoció, que tuvo fe, que fue valiente, que se humilló ante Jesús, fue el instrumento que Dios usó para mostrarle a sus discípulos la verdad de la fe. Dios las bendiga. Sean mujeres sirofenicias, sean mujeres que crean en Jesús, que no importa nada, atrévanse, continúen, pidan, humíllense cuando usted tiene la fe puesta en Dios, y recibirá lo que usted le pide. En el nombre de Jesús las bendigo. Amén.